de YouTube. Hoy estamos acá nuevo video para el canal. Esta vez vamos a jugar Roblox, pero vamos a jugar no tengo tantas opciones, pero creo que vamos a jugar 99 noches escalando. Yo creo que ya quemado desde mucho, creo. No sé, casi nadie lo juega, creo. ¿Cuántos fichas siempre están? ¿Cuántos? Hay 322. 30%. Acá mi favorito. Vamos a jugarlo. Nunca lo he jugado. Pienso que va a ser una gran experiencia probar unos juegos diferentes. Yo sé que antes tú lo jugabas, aunque presiento que va a morir. Al día sé que toca matar a los ¿cómo se llamaban esos? A los soldados. Tengo like, suscríbanse si quieren más contenido de este videojuego. Y recomiéndome en Roblox para poder conocer en el próximo video. Primero que todo, estoy bugueado. Pero estoy trabadito. No, ya se me traba. Okay. Creo que se viene un poco de todo. Me un poquito de todo. Tienda. Matamos. Esto es un poquito de todo. Muy bien, para el comerciante. Sí, esto me sirve. Agarro, pongo acá. Y estamos instalando más madera, más comida, más de todo. Esto es como Minecraft. ¿Y qué puta? Madera, y comida. Seguridad. Esto es bien. Lo planto acá. Pero aquí hay una zanahoria. Listo, otra comida. Me pongo no. No sé. Ojo que la noche se acerca más. No tengo madera. No tengo madera. Venga.
Bueno, creo que aguante, por favor. Aguante. Chao. Por favor, este día, muchachos. Que salga el día, rezando porque se va a volver. Luego el comerciante. Toma. Quiero el saco bueno. ¿Qué es esto? Creo que voy por eso. Yo lo dije que se me va a pagar. Un blue. Corre, que me mataron. Y pues ya correr este yo no. Dijo, no los mato y eso que son los mejores. No, ya no quiero jugar. Bueno, toca ver. Otras no que se ponen. Entonces, con eso. Empezando mensajes.
Apa? Con hermano, con una casa, bueno, a la casa que lo primero son yo tengo una casa. Mata yo vamos a la ramadera y creo que ya con esto ya tengo se ve de día, se ve de día, ah, me toca. Dame el pie con dame el pie con dame el pie con dame el pie con Dame la gasolina, dame la gasolina. El conejo. El conejo. Siento que no me digo que son de los chavales. Como está muy bien. Quiero meter conejo. Dame por sacar.
Hasta el mediante, no tenemos que cambiar. Teléfono, coge esto, teléfono. Entonces, para hacer no diríamos que son de 4 metros, 4 por 12, 48 de madera. Veamos. Vamos a hacer metros y para hacerme la cama y el mapa, que es el 26 de madera. Para mejorar el diseño. El día, no sé, pero que el día. Ay, ¿qué más? 20 monedas. No tengo 10. Esto no me sirve. Lo siento mejor. Martín, que es eso? Algo inglés. Aquí puro Spanish. Spanish, please. Please, Spanish. Ajá. Aquí hay mi internet. Me sirve también aeropuerto. Y nos vamos a ver. No me importa. Ahora que siempre vale. Ahora dice que fue que está. Ahora que cofre de la muerte, gasolina. Y sí,
¿Cómo queda? No quiero decir. Llegué a tiempo. Vamos a ver. Tengo no. Pega. No, ser atacado. No. Ser atacado. No se me tocan los pelos. No, matarme. No sé si me van a así como bueno. Mira, dos. Tengo que mejorar con a ver. Agua. No quiero. No me toca punto. Es que no tengo amigos. Bueno, ustedes. No, pues, siempre es están comiendo.
No, no, no se miedo. Mira, mira, escucha, mira, mira, somebody, somebody. Oh my. No me van a matar, me van a matar. No, no, no. Eso por otro. No, me van a matar. No, era broma. Era broma. ¿Cómo le quieres hacer daño? No. Como fruta entre ustedes. Ay, no, mano, me pego. Uy, no, por eso no es bueno. No sé si me mata. Cualquier cosa son ustedes. Cosa mala. Soy luz y ciego al más que como no iba a matar. Bueno, aquí el video de hoy. Adiós.